tarde, noche, invita a Jesús a tu casa, que más que nada son 4 maneras prácticas de invitar a Jesús. Porque podemos nosotros decir, bueno, invita a Jesús a tu casa, invita a Jesús a tu hogar, pero ¿qué quiere decir eso de manera práctica? ¿Cómo lo puedo hacer? Vamos a leer acá versículos 11 y versículo 12, todos juntos. Dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Pueden tomar asiento. Y bueno, dice la palabra de Dios que el arca de Jehová está siendo transportada. Vean conmigo versículo 1. Versículo 1 vamos a leer acerca de esta historia y ver lo que está sucediendo. Versículo 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Bala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre ¿qué? Un carro nuevo. Aquí encontramos el primer error, o el error más grave de esta historia. Vean lo que dice, y no se aparten de aquí, pero vean lo que dice Números capítulo 7 versículo 9. El pueblo de Israel, Dios les había dado una orden de la manera en que ellos debían de transportar el arca. Dice Números 7:9: pero a los hijos de Coat no les dio, o sea, no les dio heredad, porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. De tal manera que los hijos de Coat eran de la familia de Leví, que eran de la tribu de los levitas, y los levitas eran los que se suponía que debían de llevar el arca. ¿Cómo la debían de llevar? Dice ahí, sobre sí en los hombros. Entonces esa era la manera correcta de llevar el arca. Ahora regresamos a 2 Samuel 6:3. Ponen el arca de Dios sobre un carro nuevo. Quizás piensan ellos hacer de la misma manera como los filisteos. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 6. Si se acuerdan, cuando en 1 Samuel capítulo 6 y un poquito antes encontramos la historia de cómo muere el rey Saúl, como el arca de Dios es tomada. ¿Se acuerdan de Saúl, que va a ver a una bruja, a una divina? Y la divina le dice: ¿sabes qué? Mañana vas a morir. Y muere. Así es como sucede. Muere Saúl y mueren sus hijos de Saúl. Llevan la noticia a Elí. Muere Elí. Suceden un montón de cosas. Y Dios dice Icabod, y toman el arca del pacto y los filisteos se la llevan. Los filisteos comienzan a ser ellos juzgados por Dios, y muchos de ellos empiezan a no solamente a ser heridos por Dios, pero muertos. Y entonces ahí en el versículo 7 dice la Biblia que algunos de entre ellos se pusieron a pensar qué podían hacer y preguntaron: ¿qué hacemos? Y dice 1 Samuel 6:7: haced pues ahora un carro ¿qué? Un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a su casa. Y es entonces cuando ellos dicen: si estas verdad, vacas y sus becerros y el arca van derechito hacia donde nosotros tomamos el arca, entonces nos vamos a dar cuenta de que realmente Dios nos estaba juzgando. Porque ya sabían que era Dios, pero aún el pueblo enemigo quiere cerciorarse.
Y entonces cuando llega el arca, la gente ve lo que sucede, miles mueren, pero algo interesante es que ven que era transportada en un carro nuevo. Y quizás esa fue la razón que ahora, cuando están trayendo el arca de Jehová de ahí, de la casa de Abinadab, a la ciudad de David, ahora ellos están pensando, bueno, vamos a hacerle como los filisteos. Qué interesante es que a veces tomamos maneras de cómo hace el mundo para adorar a Dios, para buscar a Dios. Bueno, es que el mundo le hace así, el mundo busca a Dios de esta manera, y el mundo hace así para servir a Dios o para agradar a Dios. Y ahora vamos a regresar a segundo de Samuel, versículo capítulo 6, y dice ahí versículo entonces 3: y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Ahora, el arca de Jehová más o menos medía 1,10 metros de largo por 67 de alto por 67 centímetros de ancho. Entonces, no sé, pero si pudiéramos acostar a púlpito, quizás nos darían casi las medidas del arca. Entonces imagínense llevar el arca del pacto que ellos habían traído junto con Moisés del desierto años atrás, y ahora llevar el arca del pacto de la casa de Abinadab, en donde ¿cómo se le llama lo que tenía Moisés? La vara de Moisés y los panes del maná, ¿verdad? Que aún estaban ahí dentro, y la presencia de Dios dentro del arca. Y están llevando el arca de regreso ahí con David, y versículo 4 dice que lo llevaban en ese carro nuevo. Versículo 5: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos, y wow, estaban súper gozosos. No vemos en muchos lugares en donde dice la Biblia que llevaban arpas, salterios, panderos, flautas, címbalos. Y dice la Biblia, versículo 6: cuando llegaron a la era de Nacón, que venía de Tepito, ¿verdad? Dice, Usa extendió su mano. Usa extiende su mano al arca de Dios, la toca y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y entonces en el versículo 10 dice que David no quiso traer el arca a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom. Y cuando llevan el arca a la casa de Obed-edom, Obed-edom quiere decir siervo de Edom, a una región, un lugar. Era este hombre un siervo de Dios, siervo de Edom. Llevan el arca, y dice la Biblia que por 3 meses Obed-edom es bendecido. Es bendecido, ¿por qué? Porque el arca de Jehová estaba en su casa. Imagínate alguien llegando y tocando y diciéndole a Obed-edom: oye, Obed-edom, ¿sabes qué? ¿Podemos nosotros dejar el arca de Jehová aquí en tu casa? Y Obed diciendo: wow, pues claro, ¿cómo no? Y haciendo un lugar y asegurándose que el arca estaba resguardada y en algún lugar ahí perfecto, digno del arca. El arca de Jehová representa la presencia de Dios, y Dios comienza a bendecir a Obed-edom. Y dice la Biblia que cuando después le dieron aviso a David,
versículo 12, le dicen: David, te traemos un chisme. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. Y no solamente la casa de Obed-edom, dice todo lo que tiene. ¿A causa de qué? Ellos sabían la razón. A causa del arca de Dios. A causa del arca de Dios. La razón que Obed-edom estaba siendo bendecido era a causa del arca de Dios, de la presencia de Dios en ese hogar. Y sabes que tú y yo podemos también tener la presencia de Dios. Tú y yo también podemos ser bendecidos. ¿Qué es bendición? Bueno, bendición, para comenzar, no es maldición. Bendición no es vivir una vida frustrada. Bendición no es buena suerte. Bendición no es buena aventura. Bendición es ver. Y ahora también bendición no es algo que sale de chiripa. Hoy me salió bien. Bendición no es karma. Bendición no es porque yo hice algo bueno, se me retacha y ahora resulta que a mí me llega lo bueno. Bendición no es ir allá a las pirámides y recibir energía y por 2 o 3 días o una semana o un mes que todo me salga bien. El mundo quiere llamar bendición a muchas cosas, pero realmente la bendición viene solo de Dios. Solamente Dios es el proveedor de la bendición, el que me da bendición, el que me bendice. De tal manera que es Dios quien bendice. David, buenos días. Y dice acá, Génesis capítulo 30, bueno, vamos a ir a Génesis capítulo 39, versículo 1. Génesis 39, 1 dice que la historia de José el soñador. Y José el soñador está aquí en casa de Potifar. Y versículo 2, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba ¿qué? Con él. Su amo Potifar podía ver palpablemente que Jehová estaba con David. Una pregunta: ¿puede ver gente alrededor de tu vida que Jehová está contigo? ¿O qué dice la gente? Ay, este hermano, puras tragedias, puras, mira la esposa que le tocó, mira los hijos que le tocaron, mira el carro que le tocó, mira el burrito ya se le murió, mira esto, mira aquello. Ahora, ahorita voy a mencionar algunas cosas, pero bendición no quiere decir que vivo una vida infalible e impenetrable de los dardos del diablo y que el diablo no vaya a hacer algo. Pero bendición es bendición en donde Dios está conmigo y a veces va a dejar que sucedan algunas cosas en mi vida para bendecirme más. Y entonces su amo de José podía ver que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, versículo 3, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Vean lo que dice versículo 5. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo ¿qué? La casa del egipcio. ¿Sabes que la bendición de Dios no solamente es para ti y para tu familia? Comenzando, no solamente es para ti. Y sería muy egoísta decir: Señor, bendíceme a mí, pero no bendigas a mi esposa porque me ha maltratado, me ha tratado mal, no me hace mi comida favorita, y siempre, no sé, ¿verdad? No sería egoísta decir: Señor, solamente a mí bendíceme y no bendigas a nadie más. Sino Dios bendice mi vida, Dios bendice mi familia, y aún Dios bendice el área en donde yo estoy trabajando. Estaba hablando con un hermano y me estaba diciendo: pastor, estaba en un área trabajando
y me pasaron a otra área de otra región, en donde esta área estábamos en el cuarto, quinto lugar a nivel nacional. Aquí ya estábamos casi para llegar a primer lugar, y aquí estábamos cuarto, quinto lugar. Y pastor, en 2 o 3 años llegamos al primer lugar en mi compañía. Wow, tremendo. Dios puede bendecir mi vida, Dios puede bendecir mi hogar, y Dios puede bendecir el lugar en donde trabajo. Y dice acá, versículo 5: y la bendición de Jehová, ¿la qué? La bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Hasta las aves y los pollitos y los perritos y los becerritos y los corderitos eran bendecidos por causa de José. Bueno, no había tanto porque eran egipcios, ¿verdad? Ve lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 10 versículo 22. Proverbios 10, 22. Deberíamos nosotros de anhelar y buscar la bendición de Dios. Sí. Deberíamos nosotros de decir: Señor, yo solamente quiero tu bendición. No. Obed-edom no dijo: ok, traigan el arca de Jehová, pero solamente si él me bendice. Y de acuerdo a las bendiciones, y tengo 10,000 pesos ahorrados en el banco, y en 3 meses necesito 20,000, y si no llego a los 20,000, vamos a sacar de aquí el arca de Jehová. No es así, amén. Sino es la presencia de Dios, anhelar su presencia, y cuando tenemos su presencia, automáticamente vamos a tener su bendición. Proverbios 10, 22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. De tal manera que Dios nos quiere bendecir. Dios quiere, cuando vamos a la casa de mi suegro no dice: yo quiero que ustedes me den, sino dice: wow, mis nietos. Mi suegro vive en casa solo, y cuando llegamos, ¿verdad?, una bulla que se hace, pero él quiere llevarnos a un lugar o darnos de comer. Quiere aprovechar el tiempo porque estamos ahí, porque ama a los nietos y a su hija. No sé si a mí me ama, pero bueno, pero él quiere ser de bendición. Cuando alguien te visita, yo creo que algunos de ustedes los van a visitar en esta Navidad y Año Nuevo, y van a decir: ok, voy a hacer mi comida favorita, y yo sé que al tío le gusta, al abuelo, al primo, al sobrino, a la nieta Raquel, a la nieta Sara, unas albóndigas y unos chilaquiles, y entonces queremos nosotros ser de bendición. Dios, cuando Él está en mi hogar y yo abro mis puertas a mi casa, a mi hogar, y le digo: Señor, yo quiero que entres en mi hogar, yo quiero que entres a mi casa. Y Dios dice: ok, puedo estar ahí. Y una vez que Él entra, Él me quiere bendecir. Él no dice: voy a hacer la vida de cuadritos a este hermano y a esta hermana, voy a hacer esto, y aquel no le voy a ayudar en su trabajo, aquel no le voy a ayudar en su escuela. No, Dios me quiere bendecir. Es su presencia, Él me quiere bendecir. Entonces, ¿cuáles son algunas maneras prácticas de cómo yo puedo invitar al Señor? Y pudiéramos decir: invita a Dios. Pero quiero hacerlo un poquito más personal, porque Jesús es personal. Y entonces, ¿qué puedo hacer yo de manera práctica para invitar a Jesús? Para que Jesús venga a mi casa, a mi hogar. Número 1, recíbele. Amén. De manera práctica, para comenzar, si tú no tienes a Cristo en tu corazón,
el primer paso para poder entablar una relación y conocerle a Él y recibirle a Él y decirle: entra aquí a mi casa, entra a mi hogar, entra a mi vida, es pidiéndole salvación. Entonces, si tú ya lo has hecho, ya has dado ese primer paso de aceptarle, de recibirle, de decir: Señor, yo quiero tu bendición. Y no hay mayor bendición que su salvación. No la hay. Él toca y toca y toca y quiere entrar y quiere entrar y quiere entrar. Y en el momento en que tú reconoces y dices: Señor, yo reconozco que soy pecador y merezco el infierno, pero yo creo que tú naciste en Belén de Judea, muriste en la cruz del Calvario, todo para darme salvación. Yo creo en ti, yo te acepto, yo te recibo. A ver lo que dice Lucas capítulo 19. Y está la historia de Zaqueo. Y Zaqueo aquí, del versículo 1 al versículo 10, nos habla de que Zaqueo, jefe de los publicanos, procuraba ver quién era Jesús. Había escuchado de él, sabía de él y quería verle. Y cuando llega, había multitudes y no podía ver a Jesús. Y él dijo: esto no me va a detener. Se sube a un árbol sicómoro y desde ahí ve a Jesús. Y imagínate la emoción, como cuando vas a Qatar y pasa por ahí Ronaldinho y tú estás ahí trepado en un semáforo y lo ves. Y si eres Abdiel, te caes desmayado al suelo, ¿verdad? Pero si ves a alguien famoso, dices: wow, ahí está, y lo vi. Imagínate Zaqueo, dice la Biblia que él quería ver a Jesús, tenía un vivo deseo de verle, de conocerle, de admirar su presencia y lo quería conocer. Y entonces le dice Jesús: Zaqueo, date prisa, versículo 5, desciende porque hoy es necesario que pose yo. ¿En dónde? En tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y empezaron, la gente siempre murmura. En versículo 8, Zaqueo, puesto en pie, le dijo el Señor Jesucristo: ponte en pie. Y dice: ya estoy puesto en pie. Pues estaba medio chaparrito y entonces, puesto en pie, le dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Wow. ¿Te has robado algo algún día? Y hay en tu corazón el deseo de decir: lo voy a pagar, pero lo voy a pagar 4 veces más. Y así estaba Zaqueo. Zaqueo dice: yo no he robado a nadie. Y continuando, dice la Biblia, versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la ¿qué? La salvación a esta casa. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo dice: yo quiero conocer a Jesús. Y trepado en ese árbol, Jesús lo ve y le dice: Zaqueo, ¿quieres que vaya yo a tu casa? Yo voy a ir a tu casa, Zaqueo. Y Zaqueo se baja y gozoso le recibe y lo lleva a su casa. Y Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. El primer paso de manera práctica de tener la presencia de Dios en mi hogar es recibiéndole, aceptándole, siendo salvo. Número 2, reuniéndonos o reuniéndome. ¿Cómo? No en la iglesia, porque entonces ya no estamos hablando de la casa. Pero ve lo que dice Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Reúnete. Número 2, reúnete. ¿Cómo? En el altar familiar, de manera práctica. Deuteronomio 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice:
guárdate y guarda. Versículo 10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo: reúneme el pueblo, júntalos, reúnanse, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán. ¿Para qué? Para temerme. ¿Sabes que cuando la palabra de Dios es leída, yo comienzo a aprender su palabra y eso me da temor? Me ayuda, el temor me ayuda a vivir para Dios. Porque, ¿sabes? Hay muchos que viven sin el temor de Dios en nuestros días. Este mundo se está poniendo cada vez más mal porque ya no hay temor de Dios. Ya no hay temor de robar, de mentir. Ya no hay temor de vivir una vida bien para Dios. Ya ni siquiera digamos moral, porque la gente ya la moral se ha vuelto, es una palabra que pronto va a desaparecer y que si alguien la menciona como la Biblia va a ser tan malo como si uno hiciera lo peor. Pero dice la Biblia, ¿sabes qué? Reúnelos para que oigan mis palabras y aprendan y me teman todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Deuteronomio capítulo 6. ¿Qué es entonces que podemos nosotros hacer si está Jesús? Si yo lo estoy invitando a mi casa, voy a asegurarme que de manera práctica voy a reunirme para poder tener un altar familiar y que su palabra sea enseñada a nuestros hijos. Deuteronomio 6 versículo 5: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿En dónde? En la iglesia, no. En la sinagoga, no. Allá en el lugar santo o santísimo, tampoco. Dice: estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. De tal manera que Obed-Edom fue bendecido porque la presencia de Dios estaba en esa casa. Y creo que una manera práctica, primero es recibiendo a Jesús. Número 2 es reuniéndonos alrededor para tener un altar familiar y diciendo: hey, Jesús tiene algo que decirnos. Ve lo que dice Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10 versículo 38. Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino, Jesús, está hablando de él, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió. ¿En dónde? En su casa. Marta recibe a Jesús en su casa y le dice: hey, pásale, pásale, pásale. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Jesús estaba ahí en la casa. Marta estaba afanada, Marta estaba trabajando, Marta tenía un carácter. Cuando le dijo a Jesús, ahí enseguidita le dijo, versículo 40, Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Así hay algunas hermanas: pastor, pero ¿a poco no será bueno limpiar la casa y acomodarla y hacerla bonita? Sí, pero no es la primera cosa que hacer cuando Jesús estaba ahí. Cuando Jesús estaba ahí, lo principal y primordial era oír a Jesús. Y entonces dice que se acerca Marta y pone su mano en su cintura, porque tenía un cierto carácter Marta. Y entonces pone su mano en su cintura, ya ves, y los pies así, y la otra mano así, dando brinquitos. Y hermana, si haces eso, bórralo, quítalo de tu. Pero dice: Señor, no te da cuidado.
pero yo me imagino que su voz era un poquito diferente. No te da cuidado. Es que no lo puedo hacer sin la... No te da cuidado que mi hermana me deje dormir sola. Dile que me ayude. ¿Qué le dijo? Marta, diciéndole a Jesús, Dile. dándole órdenes a Jesús. Yo me imagino que en ese momento todos los ángeles del cielo se quedaron así. Señor, le mandamos un rayo a Marta. Y el Señor, no, está bien. Así es esta mujer, ¿verdad? Hay que tener paciencia con ciertas mujeres. Nadie aquí así, ¿verdad? Nadie aquí así. Pero Marta tenía un carácter, wow, tremendo. Y Jesús, con mucha paciencia, mucho amor, le dice: Marta, Marta, ¿por qué repitió su nombre 2 veces? Yo creo que el Señor Jesús está un poquito enojado. Marta, Marta. Yo no creo, ¿verdad? A lo mejor estaba hablando Marta, Señor, dile, Marta. Ya cuando se queda así, ya entonces dice, Marta. Algunos esposos tenemos que hacer eso. Nicole. Es bíblico. Y entonces creo que son las veces que Jesús dice: ay, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y a lo mejor Marta dijo: ¿verdad que sí? No es lo que tú piensas. María ha escogido la buena parte, la cual que no le será quitada. Cuando escuchamos a Jesús y nos reunimos para escuchar y que saber su palabra, escucharle a Él, sus mandamientos, es el segundo paso, reunirnos alrededor de Jesús y decir: Señor Jesús, queremos escucharte. ¿Qué tienes para decirme a mí? Lo puedes hacer a través de las Escrituras, leyendo la Biblia en un altar familiar. Lo puedes hacer de manera personal, como María, que se sentó a los pies de Jesús y guardó silencio. ¿Por qué guardó silencio? Porque dice la Biblia, ella oía su palabra. Y también tenía que guardar silencio porque me imagino que allá Marta hacía ruido con los sartenes, y hacía ruido con la escoba, y hacía ruido con el peluche, ¿cómo se llama? Mechud, no, el plumero, y ahí está Jesús hablando con María, y María escuchando y quizás haciendo ciertas preguntas, pero simplemente no dice que le estaba haciendo preguntas, sino simplemente oía su palabra. Y en ocasiones simplemente hay que sentarnos a sus pies y escuchar a Jesús. ¿Qué tienes para mí? Señor, yo no sé qué hacer en esta situación. Háblame, necesito escuchar de ti y tener su presencia con nosotros. Reúnete y escúchalo. Número 3, reconócelo y obedécelo. Reconócelo y obedécelo. Vea 2 de Reyes 22. Allá en Proverbios dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo y obedécelo. Primero recíbelo, después reúnete y escúchalo, y tercero reconócelo y obedécelo. Y eso qué quiere decir? Bueno, si Él está hablando y Él te da una indicación y te dice: hey, tienes que cambiar esto, tienes que hacer esto, ahora debo decir: oh Señor, perdóname. Y hay que reconocerlo y obedecerlo. Dice 2 de Reyes capítulo 22 versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó.
Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey, dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Empezó a leer: rey Josías, ¿quieres que te lea el libro? Porque yo lo leí y wow. Y el rey Josías dijo: a ver, léyelo. Amén. Es una palabra de la Real Academia Española: léyelo. Y entonces versículo 11: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. Segundo de Reyes 23:1, siguiente capítulo 23:1 dice: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. ¿Y qué hizo? Leyó, oyéndolos ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos. De tal manera que, hay que ser salvos, hay que escuchar su palabra, y ahora hay que obedecer y reconocer lo que Él me está diciendo, lo que me está hablando, y guardar su palabra y obedecerle y hacer lo que Él me dice. Es lo que Dios quiere, que yo haga lo que Él me dice. Y cuando yo comienzo a hacer lo que Él me dice, estoy de manera práctica reconociendo que su presencia está ahí. Yo creo que Jesús está ahí. Yo creo que Jesús quiere que yo haga esto en mi vida. Yo creo que Jesús quiere que deje ciertas cosas y haga ciertas cosas, que le sirva a Él, que guarde sus mandamientos. Y número 4, remueve el pecado. No solamente hay que escucharlo y reconocerlo, pero también hay que empezar a sacar ciertas cosas. Y no tenemos tiempo para ver todo el capítulo 23 del segundo libro de Reyes, pero vamos a leerlo y saltarnos muchas cosas acá. Pero wow, todos estos versículos hasta el versículo 20, lo que hizo Josías por escuchó su palabra. Él dijo: vamos a hacer pacto y vamos a obedecerlo. Y después dijo: pero también vamos a limpiar la casa. Vamos a limpiar la casa. Segundo de Reyes capítulo 23, versículo ¿dónde comenzamos? Versículo 4 dice que todos los utensilios que habían sido hechos para Baal los quemaron y los sacaron fuera. Versículo 5: quitó a los sacerdotes idólatras que había ahí. Versículo tenían signos del zodiaco. Versículo 5. Y si tú estás escuchando a Walter Mercado todavía, o estás yendo al tarot, o que te lean la mano, o que te lean las cartas, o estás cada mañana: ay, ¿qué dirá el zodiaco? Yo quiero saber qué dice el zodiaco. Hazlo a un lado, hermano, hermana. Dice versículo 6: hizo también sacar la imagen de Acera y la quemaron en el valle de Cedrón. Versículo 7: derribó los lugares de prostitución idolátrica. Versículo 8, dice la Biblia que trajo a los sacerdotes de las ciudades de Judá
y otros más sacerdotes que estaban por ahí, y verdad, los derribó los altares de las puertas de la entrada de la puerta de Josué. Versículo 9, versículo 10, y asimismo profanó a Tofet, para que ninguno ya más pasase a su hijo o hija por el fuego. Versículo 11, quitó los caballos que habían sido dedicados al sol. Versículo 12, derribó los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz. Versículo 13, profanó los lugares altos que estaban en Jerusalén. Y wow, versículo 14, quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera. Todo hasta el versículo 20, mató además sobre los altares a todos los sacerdotes de los lugares altos que estaban allí y quemó sobre ellos huesos de hombres y volvió a Jerusalén. Hizo una limpia. ¿Y qué puedo yo hacer de manera práctica? ¿Sabes qué? Algo bueno sería este fin de año. Haz una limpia. Si tuvieras a Jesús ahí en tu casa y te llama, ¿verdad? O te manda un email. Bueno, ya muchos jóvenes ya no saben qué es un email. Si te manda un private message por Instagram, eso ya cayó, ¿verdad? Si te manda un PM por Instagram y te dice, ¿sabes qué? Voy a ir a tu casa mañana. Si sabemos que alguien importante va a venir a mi casa, ¿qué vamos a hacer? Vamos a limpiar, vamos a barrer, vamos a arreglar ahí todo, vamos a levantar los calcetines y la basura y dejar todo bonito. ¿Por qué? Porque alguien viene a mi casa. ¿Sabes que Jesús es más importante que cualquier persona en este mundo? Y que Él quiere visitar tu hogar, quiere visitar tu casa, quiere pasar tiempo contigo, su presencia en tu hogar, con nuestras familias, con nuestros hijos. Y Él dice, hey, limpia tu casa, limpia tu hogar. Ahí mira todo ese basurero, mira todo ese cochinero, mira todas esas cosas que aún tienes, esa música que estás escuchando, mira ese radio, todavía estás escuchando la mera mera. Y caliente y esto y aquello. Ay, pastores, que Juanga. Ay, pastores, que los Tucanes y el reggaetón. Dicen, yo no he escuchado, me voy a poner a escuchar música del reggaetón. Pero dicen que la música del reggaetón es música perversa y mala y fea. La presencia de Dios estuvo con Obed Edom. Dios en su hogar 3 meses. Y wow, Obed Edom dijo, wow, tremendo. Y después que se llevaron el arca, ¿sabes lo que él dijo? Dijo, rey, a mí me gustaría ser portero en la casa de Jehová, porque como que me gustó la presencia de Dios en mi hogar. Y fue y trabajó como portero. No portero de algún equipo, sino portero guardador de unas puertas, ¿verdad? Y Dios quiere bendecirnos. Y la manera es siendo salvos, es teniendo ese altar y escuchando, es haciendo pacto y guardando su palabra y reconociéndole a Él, y es limpiando mi hogar y mi casa y decirle al Señor, Señor, aquí tú vives, aquí tú eres rey, aquí yo no mando, tú mandas, aquí tú eres el más importante. Y en esta casa, como hizo Josué, y en este hogar serviremos a Jehová, serviremos a Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, gracias damos por tu palabra. Ayúdanos a reconocer